Muchas gracias a todos, gracias a Inteligencia Dental por esta plataforma. Buen día a todos los doctores que ya están conectados. Mi nombre es Air Carrizosa y como parte del equipo de mercadotecnia de COA y Septodont, les damos la bienvenida a esta mesa de diálogo llamada Terapia Pulpar Vital para Todos. Es un placer contar con su presencia en este espacio de aprendizaje y diálogo donde vamos a buscar explorar el impacto de los biosilicatos activos en la preservación del tejido pulpar. Hoy nuestros ponentes nos guiarán a través de diferentes perspectivas, compartiendo su experiencia y conocimiento en diferentes campos de la odontología. Es un gusto para mí presentarles a nuestros invitados de lujo, que recientemente participaron en el Pulp Summit Septodont en París, Francia, en el 2025, y hoy nos traen una versión enriquecida sobre el presente y el futuro de los biosilicatos activos en la odontología. Desde Brasil estamos intentando que se conecte la doctora Rafaela Cinelli, es especialista en endodoncia y consultora técnica en Septodont, quien nos va a ayudar también a liderar esta mesa de diálogo, ¿no? Esta charla del día de hoy. Desde Tlaxcala, la doctora Edele Lim, especialista en endodoncia, con práctica privada en la clínica de Intelus, especialistas médicos. Desde Puebla, México, el doctor Estefan Henry Polanco, especialista en endodoncia, fue presidente del Colegio de Endodoncia de Puebla del 2004 al 2006 y presidente de la Asociación Dental de Tehuacán en 2003 a 2005. Desde Ciudad de México también, el doctor Juan Carlos Paz, especialista en endodoncia. Desde Ciudad de México, el doctor Jorge Gumblich, especialista en prostodoncia, restauración y estética. Y por último, no menos importante, desde Ciudad de México también, el doctor Luis Karakovsky, especialista en odontopediatría, coordinador del posgrado de odontología pediátrica en Unitec del 2011 al 2021 y presidente de AMOP del 2004 al 2005. Agradecemos a cada uno de ustedes por compartir su tiempo, conocimientos con nuestra audiencia, doctores, y estamos seguros que, pues bueno, esta charla va a aportar mucho a los tratamientos en México y aprovechamos que también a los doctores que están conectados pueden hacernos preguntas durante la sesión, escribirlas y al finalizar podemos responderlas junto con nuestros expertos. Sin más preámbulos, pues bueno, me gustaría iniciar la mesa. Doctores, pues bueno, creo que si ven mi presentación, platíquenos brevemente de cómo les fue en estas sesiones que tuvieron en el Pulp Summit. ¿Quién quiere Muy empezar? Mal. Horrible, horrible. ¿No ves ahí? Horrible. Fue nuestra cara de sufrimiento, dijera Juan Carlos. Exactamente. Oye, fue un evento sumamente interesante. Fíjate, independientemente de la oportunidad que nos brindaron de poder ir, de poder estar juntos como equipo allá, la verdad que independientemente de lo bien que la pasamos, ¿no? De lo bien que llevamos el grupo, incluyendo a la doctora Rafaela que anda por acá, independientemente de eso, el evento fue un evento muy, muy bien planeado, ¿no? No sé ustedes qué opinen, pero muy esto posiblemente es algo de esos que no estamos acostumbrados a los tiempos perfectos, puntualidad, puntualidad increíble, y es padrísimo ver como que grandes personalidades hablando puntual, una hora, no más, no extendiéndose, no generando paja, etcétera, etcétera. Para mí esa parte fue muy bonita. Y la segunda parte que me interesó mucho, que fue el segundo día, que tenemos ahí una foto, parece que esos, como ese round robin que hubo de casos clínicos que presentaron, me pareció extraordinario como evento. Entonces, y aunado a lo que dice Juan, poder visitar la fábrica Septodont te habla de la calidad, del compromiso, de lo profesional que son en Septodont, ¿no? O sea, cada detalle es sumamente bien cuidado. Entonces, te habla de una empresa que toma las cosas muy, muy en serio. Aunado a la buena organización, a la oportunidad de ver las mesas clínicas donde pudimos ver cómo trabajan en diferentes partes del mundo, realmente eso estuvo increíble. Como dice también el doctor Estefan, el visitar la fábrica, ver los estándares de calidad y demás, pues la verdad es que es una experiencia invaluable porque también nos deja ver con qué materiales estamos trabajando, ¿no?
pero como experiencia personal, y yo sé que varios se van a reír, pues precisamente tener la oportunidad de ver presentaciones y ver a las personas que hemos revisado su literatura, que de alguna manera te lo traducen, algo que a veces puede ser complejo en un artículo, y verlo ahí simplificado para poderlo llevar a la clínica o para poderlo transmitir cuando nosotros educamos, para mí esa parte de la experiencia fue invaluable. Fuimos también los únicos latinoamericanos presentes, solo México estuvo presente, un evento muy europeo, muy estructurado, y nos dio oportunidad de entender que vamos bien aquí en México. Exacto, es lo que yo iba a decir, ¿no? Que más lo que yo me traje, como ese mensaje que me traje a casa, es que cuando menos regresamos, y eso hablo por todos los que fuimos, ¿no? Creo que la odontología que estamos haciendo en México es de altísimo nivel, ¿sabes? O sea, la odontología que podemos llegar a hacer aquí no le pide nada a ningún otro país ni a ningún otro colega en el mundo. O sea, trabajamos muy bien aquí en México, ¿no? México y Latinoamérica. Pues bueno, eso creo que es el resumen general, ¿no? Del evento en cuestión, de la impresión como personas. Ahora, el tema científico, pues, ya tiene otra relevancia mucho más profunda, que supongo que es para lo que estamos aquí citados, ¿no? Reunidos. Sí, claro que sí. De hecho, pues bueno, obviamente, como lo han mencionado, nos han podido compartir también su experiencia. Algo de lo que pues cada vez es más relevante en la práctica odontológica, pues es la terapia pulpar vital, ¿no? Entonces, creo que esta sesión nos puede ayudar en entender mejor o adentrarnos mucho más en este tema. Me gustaría iniciar con la primera pregunta, ¿no? Para ir desglosándola. Quien quiera poder contestar de primera mano, la pregunta es: ¿cómo definirían la terapia pulpar vital en el contexto de la odontología actual, y cuál es la importancia de preservar la vitalidad de la pulpa? ¿Quieren? ¿Puedo empezar? Adelante, Luis, por favor. Dale, gracias. Doctor Luis. Como odontopediatra, nosotros teníamos siempre la fortuna de lidiar con dentición permanente vital, inflamada, pero vital, en niños muy pequeños, a veces con exposición pulpar, a veces con caries profunda, a veces con caries muy, muy profunda. A diferencia de los endodoncistas, que pues, les llegaban muchas veces los casos de necrosis o casos de pulpitis irreversibles ya con dolor a la percusión, con inflamación del ligamento periodontal, pero nosotros teníamos esa gran virtud. Entonces tenemos ya mucho tiempo, yo creo que casi 20 años, lidiando con esta situación clínica, en donde tenemos un diente vital y queremos mantenerlo vital, inclusive cuando había una exposición pulpar y había datos de pulpitis irreversible. Entonces, pues nos vino a afirmar estos conceptos, más la ayuda de conocer mejor a estos nuevos materiales biosilicatos puros. Doctor, muchísimas gracias. Y creo que es muy importante. Ah, bueno, dale. Mira, un poco el tema es lo que trae de vuelta sobre la mesa, ¿no? Viene un poco a ser parte de este gran mega concepto de la mínima invasión, que también no es un concepto que sea muy nuevo, ¿no? La mínima invasión viene desde el Dr. Black, ¿no? Siempre fue hacer lo mínimo indispensable para que las cosas funcionen. Pero lo que pasa es que ahora tenemos estos nuevos materiales, y no solamente estamos hablando de los biocerámicos, sino de muchos otros de técnicas, etcétera, para conservación de estructura, para conservación de este proceso que yo creo que, si lo pensamos bien, empezó en odontopediatría. Sí. Justamente, o sea, este tema de la mínima invasión desde el diagnóstico, desde no tocar, desde no incidir con el explorador, todo este tipo de procedimientos que nos hemos traído de la odontopediatría en cuestión de observación y de la mínima intervención,
que el objetivo final creo que es mantener más tiempo los dientes en boca. Ese es el fundamento de la terapia pulpar vital como parte de este gran proceso de esta nueva filosofía de trabajo de hacer lo mínimo indispensable para mantener el diente en boca funcionando por más tiempo. O dar mayores intervalos en el ciclo restaurador, ¿no? Porque tiempo para la endodoncia, pues siempre va a haber. Siempre va a haber, claro. Tiempo para poner un implante, siempre va a haber. Entonces, el objetivo es tratar de alargar un poco el ciclo restaurador, ¿no? En pacientes, pues, sobre todo jóvenes quizás, pero también hemos visto, Juan y yo casi no vemos niños, pero son terapias que funcionan muy bien también en pacientes adultos. Yo aquí quiero incluir algo, si me lo permiten, porque dentro de lo que estamos platicando, pues justamente estamos diciendo, odontopediatría fueron los primeros que empezaron a trabajar con la terapia pulpar vital, que no es algo nuevo, que estamos ahora considerando utilizar en rehabilitación, en endodoncia, pero que sería un concepto que tendríamos que considerar también desde la odontología general, desde que todos partimos del hecho de que somos odontólogos antes de especialistas, etcétera, y que desde ahí tendríamos que entender que el manejo de la caries profunda va íntimamente relacionado con lo que sería la vitalidad pulpar, y que uno de los objetivos precisamente es preservar esa vitalidad pulpar para que el diente tenga pues un mecanismo de defensa, de hidratación, de reparación, de diferenciación, y que entonces evitemos entrar en el ciclo protésico que a largo plazo puede afectar la permanencia del diente, ¿no? Exacto. Bueno, y empezar también por un buen diagnóstico, porque muchas veces el odontólogo general te manda al paciente para que hagas el diagnóstico, que es algo que él fácilmente podría hacer en su consultorio. Entonces, si tú partes de un diagnóstico adecuado desde el consultorio general, es más, podrían hacer muchísimas de las terapias vitales que estamos haciendo nosotros, sin problema. Y fuera de eso, yo quiero hacer mucho ahínco en esto. Fuera de las terapias pulpares vitales que estamos haciendo nosotros, al final del día, cada que un odontólogo general está manipulando cualquier diente, está afectando o no a la pulpa en algún grado, y de alguna forma la tiene que preservar y proteger desde que hacemos selladores de fosetas, desde que hacemos manejo de caries que no son tan profundas, etcétera, que tenemos que buscar los materiales que realmente protegen a la pulpa para permanecer ahí, ¿no? Perdón. O sea, que básicamente entonces vamos a poner como una conclusión de esta primera pregunta, o sea, tendríamos que estar enfocados a nivel pregrado, ¿no? Si lo vemos así, Sí. en empezar a incorporar este tipo de tratamientos como una parte básica del estándar de calidad en tu consultorio. No sé si me expliqué bien, ¿no? Sí, así debe ser. Y no sé si lo recuerdan, pero fíjate, Said, en una de las conferencias específicas que hubo en París, justamente hablaba de lo difícil que es permear la información hacia los siguientes estratos científicos, ¿no? Y graficaban de una forma muy interesante cómo el concepto que se genera empieza a permear poco a poco, hasta que llega un punto donde la mayoría de la gente empieza a hacer el tratamiento. Y el tema es que, pues, él nos decía, son como 15, 20 años, más o menos, en que... Entonces, ¿de qué depende? Y aquí algo comentaba ellos, ¿de qué depende? Depende, primero, de la eficiencia, o sea, la eficacia del tratamiento nuevo, y dos, de la facilidad de tratamiento. Porque si es algo muy eficaz, pero muy complejo de hacer, pues va a ser muy difícil que permee rápidamente en la sociedad, en los grupos dentales. Pero si es eficaz y es fácil, entonces pudiese ser que tengamos una posibilidad fuerte de que esto crezca con el tiempo. Y creo que esta situación de una terapia pulpar. No cualquier odontólogo, no especialista en endodoncia, por ejemplo, se anima a hacer un tratamiento de conductos, ¿no? Por la complejidad de la toma de conductometría, la negociación del conducto, etcétera, lo que ustedes gusten. Pero aprender a hacer una terapia pulpar, y no digo que sea más sencillo, pero posiblemente los pasos son menos complejos en sentido de teniendo un buen diagnóstico y una buena capacidad visual y de formación, es mucho más fácil de lograr que hacer un tratamiento de conductos complicado. Y ese es, claro, mi punto de vista, ¿no? Posible, porque ya vi que Edel
Que Yo se estoy de acuerdo, pero ponte a ver que la mayoría de los dentistas generales no usan dique para operatoria. ¿Quién nos garantiza que lo van a usar para una terapia pulpar ahí vital? la situación con la terapia Pues ahí pulpar se vital complica. es que el protocolo es, no sé cómo decirlo, es sensible al operador. Sensible. Es muy sensible. Y Juan Ok, Carlos, ahorita pero- un punto clave. No cualquiera de repente decimos nos atrevemos a hacer un tratamiento de conductos, etcétera, si no tienes como la especialidad por algún factor. Pero una realidad es que todos nos atrevemos a hacer manejo de caries. Entonces, si vamos a estar haciendo esto, tendríamos que entender que lo tenemos que hacer de la mejor manera y tan simple como el detalle de manejar la técnica en condiciones adecuadas, como sería bajo un aislamiento absoluto, con buenos protocolos de desinfección y cuidar la sensibilidad, ¿no, Juan? ¿No, Jorge? Y es a lo que voy un poquito de eso, es que más bien justo en este tipo de tratamiento, si no lo haces, vamos a decir, con el protocolo correcto, pues la verdad el tratamiento no va a funcionar. O sea, si No lo haces funciona. sin dique de hule, lo más seguro es que ese tratamiento va a fracasar, ¿no? O sea, ¿Cuál sí? ¿Cuál sí? ¿La adhesión? ¿La endodoncia? Ninguno. Todos son súper sensibles. Perdón, Luis, dale. No, no, perfecto. Fíjense que mucha de la audiencia de hoy, muchos de los que nos escuchan en nuestras pláticas trabajan en instituciones, trabajan en centros de salud, donde no hay la posibilidad de hacer una endodoncia. Entonces, esta nueva visión, teniendo una forma de tratar, como tú dijiste, más sencilla, con grandes posibilidades de éxito, entendiendo las características de una pulpa, un tejido conectivo único como es la pulpa, pues también ayudaría a la hora de trabajar. Democratizar el uso de estos materiales, porque a veces son un poco caros, a veces las instituciones no lo tienen, pero pues ese sería uno de los objetivos, ¿no? Hacer materiales más económicos que al Claro, estar en contacto con la pulpa la mantengan vital también. claro. Ahora, la terapia pulpar no suple a la endodoncia. Ah, no, claro ¿no? que no. O sea, no todo lo que vas a resolver que se resuelve con endodoncia se va a resolver con terapia Sí, pulpar sí, vital. Bueno, ¿no? O sea, por eso es lo que decía más Esteban importante es el diagnóstico. en O sea, un tiene principio, sus ¿no? Entonces, indicaciones. Cada cosa tiene sus indicaciones. Hay cosas que son tema endodóntico per se y hay situaciones en las que podemos considerar la terapia pulpar y de ahí el diagnóstico. ¿te pareció, Said? Me, pare- Me pareció muy bien. De hecho, a mí me da mucho gusto que transmitan esta parte que les apasiona tanto, ¿no? La verdad es que, como hemos platicado, creo que es un tema en que cada vez está teniendo muchísimo más información al respecto. De hecho, pues bueno, creo que también ya la doctora Rafaela Sinelli se está incorporando. Si nos puedes ayudar ahí, doctora Rafaela, con tu micrófono. Y mientras tanto, también me gustaría como continuar con la siguiente pregunta, ¿no? Ahorita que hablaban también de los materiales. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las propiedades bioactivas de estos biosilicatos y cómo influyen en la regeneración y formación de puentes de dentina? Yo creo que va Edel. De hecho, quiero decir, en orden de lo que yo tengo, bueno, la doctora Edel Elim está en el panel. Doctora Edel. Olá, estou aqui. Agora eu posso falar. Olá, meus amigos. Hola, Rafaela. Hola Rafaela, ¿cómo estás? Perdão, Bienvenida, doctora. passa que eu estou no celular, pero minha câmera está desativada. Não sei o que passa. Perdão. Bueno, pues tenemos que hablar que dentro de las propiedades bioactivas de los biosilicatos, pues esto tiene que ver directamente con que ellos van a tener diferentes compuestos que van a inducir a la diferenciación de las células que se encuentran en la pulpa. O sea, no podemos dejar de pensar que la pulpa es una entidad viva, repleta de células, que cada una va a tener una diferenciación distinta y que en esto lo que buscamos con materiales biosilicatos o bioactivos es que precisamente se puedan incorporar factores de crecimiento, lo cual ayude a hacer una diferenciación celular, que esto permita proliferar, migrar, diferenciar, expresar proteínas y que entonces estimulemos a una mineralización. De ahí también que dependemos que los materiales a base de biosilicatos, pues también deben tener en su composición alta carga de los silicatos tricálcicos, porque necesitamos esta liberación constante de silicato, de fosfato, para que entonces se pueda producir este efecto de mineralización. Además de eso, pues buscamos que también
los agentes activadores pues sean compatibles con la pulpa y que no la irriten, porque también es muy importante que nosotros entendamos que cada uno de los materiales a base de silicatos bioactivos pues pueden tener diferentes modificadores, los cuales hacen que este material pueda endurecer o no, y que aquellos que tienen un vehículo que puede ser acuoso o no acuoso van a tener una relevancia cuando nosotros estamos haciendo la terapia pulpar vital. De ese lado, pues es muy importante que nosotros podamos elegir los que son acuosos para no irritar a la pulpa cuando estamos hablando de un recubrimiento pulpar directo. Ahora, otra cosa bien importante, para que haya formación de tejido duro necesitamos la liberación de una enzima, se llama fosfatasa alcalina. Esta se libera en presencia de pH elevados. Por ejemplo, los cementos biosilicados tienen pH sumamente elevados. Entonces, por ahí también va la formación de tejido duro. Perdón, Luis, te interrumpí, disculpa. No, no te preocupes. ¿Se acuerdan esas épocas románticas donde hablábamos solo de materiales biocompatibles, ¿no? Ya el ser biocompatible ya deja de ser lo más importante. Tú ya quieres que el material no solo no dañe, no inflame, sino que tenga una acción positiva. Y eso es lo que Edel y Stefan mencionaron. Necesitamos materiales que le hagan algo bueno a la forma de recuperarse en la pulpa. Ahora, esto abre, perdón, Edel, esto abre un debate serio y delicado. Porque no todos los cementos biocerámicos o todos los materiales A base de silicatos. bioactivos funcionan exactamente igual. ¿No? Y aquí es donde las cosas empiezan a complicarse, ¿no? Porque justamente, y no sé si es mi percepción de las cosas, cosa que no pasaba antes con otros cementos y otros materiales, está pasando con los cementos a base bueno, los tricálcicos, que se toman todos en un solo grupo, como si fueran un solo elemento, cuando hay una variedad tremenda entonces, pues yo le pongo, ¿cuál? Pues no sé cuál le pongo, pero le pongo, entonces debe funcionar porque es tricálcico. No sé si me explico. Sí, o sea, no todos son iguales, ¿no? Como dice Edel, yo creo que ahí es donde la información tiene que ser mucho más veraz para que la gente sepa qué le estás poniendo a tu paciente, ¿no? Sí. Ya vi que si quiere... Pero va Jorge primero. No, dale. No, bueno, lo que está diciendo Juan Carlos es súper importante. A pesar de que todos los materiales a base de silicatos tricálcicos los estamos englobando como una familia de materiales, sabemos que sí tienen sus subdivisiones y sus generaciones y sus subclasificaciones, y que sí es importante que nosotros como clínicos, en base al material que vamos a elegir utilizar, conozcamos sus propiedades y características. La literatura nos dice que la mayoría de ellos sean a base de mineral trióxido agregado, a base de silicatos tricálcicos puros, a base de aluminatos, van a inducir a una diferenciación celular. Prácticamente biológicamente, todos tienen una buena respuesta. La diferencia que vamos a encontrar es quizá con los tiempos o incluso con el grado de inflamación que pudieran producir. De ahí que sea importante que yo conozca la composición neta que va a tener el material que yo voy a elegir, para que entonces con eso yo también pueda predecir la respuesta que voy a tener cuando utilizo entre un tipo de material a base de silicato, entre otros. Y porque lo que también decíamos, entre las características de los materiales, no solo busco que sea biocompatible, sino que quiero que sea bioactivo, pero también quiero que sea bioinductor, también quiero que tenga una buena capacidad de sellado, que sea fácil de manipular, que no se disuelva con el paso del tiempo, que el pH juegue a mi favor, como estábamos diciendo hace un ratito, y pues la cereza donde también sé que vamos a tener ahí un debate, es que me permita tener una buena restauración protésica final, ¿no? O sea, al final del día hace que todos los factores se vuelvan importantes también cuando decidimos elegir estos materiales. Correcto. Perfecto. Yo lo siento muy romántico, Edel. Esse incluso foi tema de professora Camilleri no evento, que falou da diferença dos materiais. E dependendo do teor do silicato tricálcico, há diferenças da bioatividade de cada um. Então, temos que conhecer todos os materiais e o que pretendemos também usar sobre a pulpa. É muito importante esse tema. Fíjate, ahí es donde yo ahora voy contra Rafaela y contra Edel, ¿no? Porque las dos están hablando lo mismo y tienen razón. Sin embargo,
cuando dices, es importante que conozcamos las capacidades, cualidades, etcétera, estamos hablando de un grupo de personas que pueden o que están interesadas en hacerlo. No sé si me explico. Sí, sí. En el mundo real, yo lo transporto un poco voy a poner el ejemplo desde mi cancha, el ejemplo más claro, ¿no? El cemento de endodoncia más usado es el AH+. Y entonces, dices, bueno, pues yo uso este cemento por esto y por esto y por aquello, ¿vale? Pero entonces, cuando alguien usa otro cemento a base de resina que no es AH+, digo, no, espérate. No, estos estudios son de AH+, no del cemento de resina. Entonces, la forma en que tenemos el pueblo llano, ¿no? Y me refiero a mí, que yo no tengo las capacidades que tiene, por ejemplo, Edel para entender la biocomposición de cada uno de los materiales. Yo me orillo un poco a buscar las referencias bibliográficas de ciertos materiales que están bien estudiados, que me permite estar de alguna forma trabajando en paz, sabiendo que esto funciona, ¿no? Porque yo no tengo esa capacidad que tienen Rafaela y Edel de decir, voy a estudiar cada uno de los materiales y voy a saber qué posibilidades tienen de acción. Yo no soy ese. No sé si alguien está conmigo o no, o soy el único loco. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, fíjate, ¿cuánta gente tiene la literatura a la mano, tiene el soporte bibliográfico, abre la cápsula de Biodentin y ni siquiera la mezcla con el líquido adecuado? Lo mezclan con agua, con una loseta en una espátula, y luego no funciona. Entonces, ahí tienes que aterrizar todos, es el conocimiento, la base y seguir los lineamientos del fabricante. Porque aquí en Latinoamérica somos muy dados a improvisar. A no leer los instructivos, güey. A no leer los instructivos, o más bien cada quien hace lo que quiere, y eso está mal. Sí, está mal. Y en base a este criterio de Juan Carlos de decir que te gusta trabajar con materiales bien estudiados, bien estandarizados, estipulados, que la literatura los haya estudiado a izquierda y a derecha, pues nosotros sabemos que estamos hablando hoy día de un material también que existe, que ha sido estudiado desde el 2010, que es uno de los más estudiados, de los que más publicaciones tiene a base de silicatos tricálcicos, y pues es Biodentin, ¿no? Entonces, eso me da ciertas herramientas para poder elegir este material en la mayoría de los casos donde sé que necesito esas propiedades específicas que busco del material. Y hablando de esto... Muchas personas... Dime, perdón. No, yo iba a hablar que esa es la importancia de este webinar que estamos haciendo hoy. Por ejemplo, para aclarar las ideas de las personas que están escuchando a nosotros hoy. Entonces, ¿cuáles son esas propiedades que han mejorado los materiales? Que esa es la próxima pregunta, Said, el número 3. ¿Cómo han mejorado las propiedades de esos materiales? Entonces, como ella habló, estamos hablando aquí del Biodentini. ¿Y cómo Biodentini es diferenciado de los otros? Creo que es una pregunta interesante para ayudar a las personas que están escuchando, por qué elegir un material o otro. Lo que tiene Biodentini de diferencial. Nosotros sabemos que la resistencia, por ejemplo, es algo que llama mucho la atención y es una propiedad importantísima para la restauración. Lo importante es el tiempo de trabajo. Yo en alguna época trabajé mucho con MTA y después de colocar MTA había que colocar una torunda con agua, esperar un par de días, regresar a ver si había endurecido o no. Aquí yo pongo Biodentin y en 12 minutos y estoy seguro que el material ha endurecido. Entonces eso para mí, desde el punto de vista económico por un lado y clínico por el otro, es una ventaja superior. Sobre todo el clínico, ¿no? Sí, claro. Poder constatar que el material efectivamente está duro. Luis. Sí. ¿Cómo han mejorado? Yo me acuerdo que todo era hidróxido de calcio, ¿no? Y el hidróxido de calcio se llevaba bien con la pulpa. Se lleva bien con la pulpa, pudiéramos decir. Pero dependemos completamente de lo que haga la pulpa. No tanto del material. O sea, la pulpa dice, contigo me llevo bien, pero pues yo tengo que trabajar todo. Ahora tenemos una nueva generación de materiales que también dependen de cómo se encuentra la pulpa, pero ahora estos materiales inducen a la reparación. Ahora estos materiales se sellan y se integran a la estructura dental. Entonces, es una nueva era en la terapia pulpar vital, no solo porque la pulpa siempre ha estado ahí. La pulpa siempre ha tenido esa capacidad de respuesta.
Y ahora tenemos el plus de contar con materiales que se llevan bien con la pulpa, pero promueven su reparación. Somos afortunados, la verdad. Yo creo que bien mencionan dos puntos bien importantes del doctor Estefan y el doctor Luis sobre el tiempo de fraguado, que yo creo que eso es clave en el material, hablando de Biodentin per se, y que este puede tener un tipo de fraguado corto sin depender de modificadores dentro del material a base de silicato que puedan inducir irritación a la pulpa, digamos, aquellos que están modificados con materiales a base de resina, ¿no? Entonces, eso es un factor súper importante cuando también hablamos de terapia pulpar vital y cuando hablamos de recubrimiento pulpar directo. Eso es súper importante. Además de eso, la comparativa que bien hace el doctor Luis con el hidróxido de calcio, porque antes pues sabíamos que era de lo que más se utilizó el hidróxido de calcio y que fue bien tolerado por la pulpa, pero sabíamos bien que la pulpa hace todo este esfuerzo de reparación por sí sola. Pero que ahorita tengamos un material que también crea un ambiente donde la pulpa pueda tener como una facilidad para inducir esta reparación, pues la verdad es que es algo que agradecemos de estos materiales. Además, creo que otra característica que sí hay que mencionar del material es que ha mejorado es precisamente la solubilidad al paso del tiempo. Porque lo que nos pasaba antes con el hidróxido de calcio es que sabíamos que después de cierto tiempo el hidróxido de calcio iba a desaparecer y por lo tanto en algún momento ese diente iba a necesitar un tratamiento de conductos, que en el promedio se decía que era 6 años posteriores a haber colocado el hidróxido de calcio. Hoy día sabemos que, por ejemplo, utilizando Biodentin, esta biosolubilidad va a ir disminuyendo con el paso del tiempo y prácticamente se estaciona a los 2 meses posteriores a la colocación del mismo. Entonces me dice que va a ser un material más estable y que incluso hablando de cambios volumétricos y eso, a partir de 4 semanas de que yo lo coloqué, el material así como está, así se va a quedar. Entonces esa parte es importante de tener en mente porque es un material que difícilmente se va a desaparecer como nos pasaba con el hidróxido de calcio, ¿no? Pero es un material que tampoco se puede contemplar como una restauración definitiva. No. Que bueno, lo estaba yo pensando y justo creí que ibas a aparecer en que este espacio, este material tiene que estar recubierto por algo, ¿no? Sí, claro. O sea, no puede quedar en contacto con salida, por ejemplo, en una clase 2. No. Es un tiempo limpio. Sí, el material tiene Es un sustituto dentinario, por decirlo de una forma, ¿no? Tiene un tiempo límite para estar en contacto con, porque sabemos que puede estar en contacto con saliva, que es una de las características que también pudiera llamar la atención del material, pero sabemos que todos estos materiales deben estar protegidos por una restauración definitiva, ¿no? Porque queremos un buen sellado, ¿no? Dependemos también del buen sellado final. Claro. Ahora, te voy a decir, una mejora que para mí es fundamental es las mejoras en el manejo clínico, ¿no? La manipulación, ¿no? No, o sea, y vamos a regresarnos a este primer estándar de oro que era el MTA en su momento. Horrible. Pues sí, tenía todas esas cualidades, ¿no? Fisiológicas, de inducción, etcétera, pero lo difícil que era manejarlo era lo que hacía que posiblemente fracasaran muchos de los tratamientos que se hacían. Y estoy hablando no solamente de recubrimientos pulpares, sino en apicectomías, en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque era sumamente complicado Entonces, ese para mí es uno de los grandes avances, ¿no? La capacidad de colocación y de manipulación del material. Y ya lo dijo Estefan, el tiempo de fraguado. Pero de no teñir la estructura dental también, que el MTA tenía muchísimo. Sí. Entonces, creo que esos 3 elementos como clínicos, ¿no? La parte clínica, que es posiblemente la que más nos importa a los que estamos aquí, en cuestión de en el laboratorio, en los estudios científicos clínicos se descubrió que esos materiales hacen esto, ¿no? Y que no son solubles, pero eso está fuera de nuestro alcance, de nuestras manos como clínicos. Eso tenemos que aterrizarlo al paciente. ¿Sabes? Lo sabemos y por eso decidimos escoger esos materiales, ¿no? Esas son las cosas, esa es la cualidad por la cual yo escojo ese material. Sin embargo, donde a mí directamente como clínico me afecta es la fácil manipulación y mis tiempos de trabajo para poder mejorar mis tiempos también con el paciente. Creo que esos 2 elementos como clínicos son fundamentales. Exacto. Sí, Luis. Isso. Eu sempre hablo para meus alunos, se temos o domínio do material, sabemos trabalhar com o material, o êxito está totalmente correlacionado com isso, com o domínio do uso dos materiais. Claro. Ahora puede ser que muchos digan, es muy caro,
para incorporar en mi práctica clínica, pero cuando estamos poniendo en la balanza salvar un diente, mantenerlo en boca toda la vida, asintomático y vital, pues no tiene precio. Son materiales que vinieron a cambiar la manera de trabajar. Listo. Cambiaron de- Pode incluir la outra pergunta, que é esta que o doutor já está falando, que é o número 4, que é como Sí te incluir puedo el decir que- punto entonces en tus Sí te puedo tratamientos. decir que ojalá llegue a México la nueva presentación, ¿no? Ya sabían todo. Eso es algo que me gustaría. Por ejemplo, dentro de las mejoras, yo también creo que eso es un punto importante a mencionar, Jorge, el método de disposición o de colocación del material nos ayudaría muchísimo si la nueva presentación llega. Y tengo que mencionar algo que es bien importante, lo del gramaje, porque generalmente, y esto se va a ir directamente relacionado a los costos, etcétera, donde el clínico decide o no utilizar la cápsula completa pensando que le va a sobrar demasiado material y que entonces hay mucha merma. Entonces ahí empieza a haber como un freno para decidir utilizar Biodentin, ¿no? Y lo segundo es que si ahora llegan estas nuevas presentaciones donde tenemos una cantidad o una porción más pequeña, donde el clínico también sabe que va a utilizar la dosis adecuada y que es más fácil de depositar en nuestra práctica clínica, pues lo hace un material como que pues de más fácil elección, ¿no? Correcto. Ahora, fíjate, aquí voy a diferir en algo que dijo Luis y que dijo Edel, lo de la merma o de que es demasiado caro. El material se va a volver caro si tú no tienes bien establecidos tus costos de tratamiento. Y aquí te voy a poner un ejemplo que a lo mejor es muy burdo, pero que va a dar a entender bien el punto. En un buffet, por ejemplo, yo como mucho. ¿Quién paga por mi buffet? El que come poco. Entonces, en los tratamientos donde tienes que poner un material extra, como en este caso el Biodentin, todos aquellos donde no lo vas a usar, van a pagar por ese tratamiento que sí lo requiere. Es más, ni siquiera tendrías que subir tus costos si los tienes bien establecidos desde un principio. ¿Qué porcentaje de casos requieren de uso de Biodentin? Es poco. Entonces, todos aquellos casos bien cobrados van a absorber el costo de este material en el tratamiento que sí lo requiere. Y bueno, yo quiero aclarar eso. El clínico es el que piensa que es merma, ¿sabes? Sí. Si tú entiendes de los beneficios, si tú entiendes que esto es algo que vas a tener en el cajón y así como un día decides utilizar 3 pares de guantes porque se te rompió, porque está sucio, porque lo que sea, o que quiero cambiar el dique porque lo necesita la situación clínica y quiero volver a tener algo limpio, etcétera, tú no tienes que estar pensando en que, ay, con este paciente solo me voy a gastar un dique. Te vas a gastar lo que te tengas que gastar. Lo que sea necesario. Exacto. Es que Entonces, claro, estamos mal enseñados al ahorro, ¿no? O sea, pensar que eso es es un ahorrar. ahorro mal entendido. Sí. Exactamente, cuando en realidad no te estás ahorrando nada, o sea, estás utilizando un material específico para un paciente, punto. O sea, no hay más. Ibas a Y comentar es- algo, Luis. que tendremos que Yo empezar. estoy de acuerdo contigo, Stefan, o sea, no difieres en lo que yo dije. Lo que pasa es que No. O sea, erróneamente pensamos que hay materiales caros y baratos. exacto. Pero realmente cuando tú lo que quieres es trabajar con lo mejor, pues no hay costo que lo valga. Ahora, Exactamente. ¿cuántas veces hemos escuchado que hice un tratamiento, coloqué un material y en las noches no puedo dormir pensando cómo se me ocurrió haber hecho eso? No tarda en hablarme el paciente para decirme, lo que usted hizo no funcionó, doctor. Entonces, tenemos ya esta oportunidad de hacer terapia pulpar vital, porque ¿de qué sirve tener la filosofía de terapia pulpar vital si no usa los materiales adecuados? Entonces, tienes que hacer buena odontología y usar los mejores materiales para eso. Totalmente. Perfecto. Y explicar para los pacientes la importancia de hacer una terapia pulpar vital. Es muy importante sentar 30 minutos con el paciente y hacer una explicación, porque yo voy a prevenir una endodontia. Entonces, lo que quieres, si tú fueras el paciente, el mejor tratamiento es el preventivo, siempre. Siempre. Y también es importante considerar eso en el costo. Por ejemplo, no es lo mismo que tú utilices materiales de mediana calidad y que me han contado que puede pasar que de repente el paciente llega con nosotros y te dice, fui a que me pusieran una resina y se me cayó al día siguiente, y se me cayó al día siguiente, y se me cayó al día siguiente, y que lleguen contigo y coloques una resina bajo los protocolos, bajo aislamiento, con buena adhesión, con la protección pulpar, etcétera, y que quizá el paciente va a decir, bueno, con usted me costó un poco más, pero vio la inversión que tú también hiciste en cuidar todos los pasos y todos los protocolos, y que este diente ya no se vuelva a caer la resina, ya no se cae tu terapia pulpar vital, que no termina en endodoncia, etcétera. El paciente también se da cuenta de eso.
se da cuenta de que tú estás haciendo un tratamiento bien cuidado y entonces sabe que vale la pena invertir en ese tratamiento, ¿no? Y que si no, si tú no lo haces también de buena manera, seguramente vas a tener que repetir el tratamiento y no creo que tú lo vayas a volver a cobrar a conciencia libre por hacer algo que tú ya hiciste, que lo hiciste en mediana calidad y que después lo vas a tener que repetir. Entonces, ahí también estás gastando más tú, ¿no? Entonces, adecuadamente desde el inicio. Mucha gente te dice, yo prefiero hacer endodoncia porque la cobro más, aún a sabiendas que la terapia funcionaría y eso está mal. Si ese es tu problema, cobra igual tu terapia pulpar vital que tu endodoncia y ahora sí haz lo que el paciente realmente necesita. Y te ocupa menos tiempo y puedes hacer más en el mismo tiempo que tú harías. Y así no hay problema con ponerle el biodentín. Y eso un poco, yo lo veo, lo hemos platicado con Juan, ¿no? Nosotros que hacemos de repente mucha extrusión para volver a promover restaurable un resto radicular, ¿no? O sea, estos caninos o premolares que están completamente destruidos, ¿no? En lugar de hacer cirugía o algo así, hacemos mucha extrusión y o sea, saliendo a hablar de esto muchas veces como que la gente dice, híjole, pero es que el paciente acepte ese tratamiento no es tan fácil, lo veo muy complicado y siento que muchas veces los que nos negamos a nosotros mismos los tratamientos somos nosotros. O sea, si tú estás consciente que es un tratamiento que es viable, que es funcional, que es lo mejor para tu paciente, es lo que tendrías que promover, ¿no? O sea, exactamente. O sea, y uno mismo es el que se autosabotea, ¿no? Es que el paciente no va a querer, pues explícaselo bien. Explícale primero. Explícatela tú primero. Es que el problema viene ahí. Sí. O sea, tú, pues, bueno, explicándome cómo lo explicas. También podemos hacer una extrusión, pero bueno, eso tarda mucho. Bueno, claro. Pues no me lo hagas. Yo explico que si tú no crees en el procedimiento, si tú como clínico dices, bueno, es que la terapia pulpar, pero bueno, eso es como un volado. Entonces no lo hagas. Claro. O sea, si para ti, entonces ponte a estudiar y entiende cómo es que funcionan las cosas para entender que es un procedimiento tal cual como cualquier otro, que tiene el mismo porcentaje de éxito, con unos alcances extraordinarios en cuestión de la salud del paciente. Claro. ¿No? Y es la misma discusión que en cuestión de dinero y de aislamiento y de procedimiento. Claro. Si no quieres aislar, no estamos dentro de la misma discusión, ¿no? Si no quieres gastar, no estamos dentro de la misma discusión. Exacto. ¿No? Es el clásico ejemplo de, o sea, yo no voy a gastar en mis pacientes, pero si me toca a mí, que me lo hagan bien. Yo sí quiero biodentín para mi diente. Mis pacientes, bueno, no importa, pero yo sí. Y a mí sí, yo sí voy con alguien que me pone dique. Yo no me importa pagar lo que tenga que pagar yo. Pero a mis pacientes no se los voy a hacer porque pobres, ¿qué tal que les va a salir caro? Pregúntaselos. Es que eso claro. Es que sale muy caro y no sé si los pacientes lo quieren pagar. Sí. Pues ahí es, o sea, tú mismo te autosaboteas, ¿no? O sea, es una discusión en la que no podemos entrar en muchas circunstancias, ¿no? Y que si al final del día, inteligentemente, como bien nos instruye Estefan, de decir, esto es algo que tú ya tendrías que tener en el cajón y que si en ese momento tú requieres utilizarlo, lo vas a sacar, así como cuando tienes que hacer un refuerzo de anestesia, etcétera, y no estás pensando en cuántos cartuchos estás gastando, etcétera. Y si tú haces un buen tratamiento, evidentemente eso te va a llevar a otro paciente y a otra consulta y a otra referencia. Y evidentemente ahí también vas a tener una ganancia por haber trabajado lo mejor posible y que eso te va a traer más consulta, ¿no? Claro. Es verdad. ¿Es correcto? Said, podemos ir para la próxima, que hablamos en el Pulp Summit y hablamos sobre innovaciones, mejorías para los próximos años y lo que piensan ustedes, doctores, lo que va a ser el futuro de la endodoncia, de la odontología, pensando en la terapia pulpar vital, lo que ustedes entienden por el futuro. Difícil de ser. Debería ser preservar más pulpas, o sea, tratar de hacer cada vez menos endodoncia, ¿no? Yo creo que ese debería ser el futuro. Regeneración. Yo creo que es prevención en todo su contexto. Prevención en la salud oral, prevención en diagnóstico de patologías orales, prevención en lesiones cariosas, prevención en evitar tratamientos demasiado extensos o invasivos que no están indicados, prevención en educación al paciente, prevención en todo el contexto. Y hablando de terapia pulpar vital y de los materiales a veces silicatos tricálcicos, pues evidentemente sería pensar mucho en evitar o retrasar, como decimos textualmente a veces, el tratamiento de conductos,
evitar que el diente tenga que entrar en este rol del juego del ciclo protésico y que el paciente tenga mejor salud oral, porque sabemos que si no hay nada como el diente propio, que esto le da confianza para hablar, confianza para comer, que evidentemente esto también tiene o repercute en cómo evolucionan otros procesos de salud en cada uno de los pacientes. Entonces, sí pensar en prevención. Es complicado, ¿no? En nuestro medio, ¿no? Donde hay tanto refresco, tanto carbohidrato, tan mala educación general de salud oral y prevención, ¿no? Pero sí, esa debe ser la idea a futuro. Perdón, Rafaela. El desafío de la educación de todos los graduandos que están en las universidades, que están aprendiendo la odontología, cómo enseñar la terapia pulpar vital para todos. Ese es nuestro tema de hoy y es para todas las especialidades, es para todos los odontólogos. Eso es muy importante. O sea, esto es enseñar las técnicas. Es algo que se debe de incorporar ya en la parte de la educación a nivel licenciatura. Es correcto. O sea, ahí Bueno, tenemos que es que, Luis. Sí, es Luis, justo lo que iba a decir. O sea, las bases, o sea, ya todos nos queda claro que lo de hoy es la terapia pulpar vital. Lo de hoy es creer en la pulpa y creer en los materiales dentales. Principios básicos: un buen sellado, un buen diagnóstico, un buen material dental. No hay duda. Ahora, es cierto también que hay muchos materiales bioactivos, entre comillas, ahí en el mercado. No todos hacen lo que debe de hacer un material bioactivo. El solo hecho de liberar iones no lo hace bioactivo. Entonces, yo sí creo que si tú compras un material, lo tienes que conocer a fondo. No nada más el paso 1, paso 2 y paso 3. Tenemos que conocer cuál es la parte que hace que ese material sea diferente a otros. Y sí, la parte restauradora es básica en todo lo que hacemos. Y tiene mucho que ver. Nosotros tenemos que empezar a educar a la gente desde abajo. Exacto. No, bueno, fíjate que tocaste ya un punto, Luis, de la parte restauradora, que no es más, no es ni siquiera básico, es fundamental, ¿no? Al final, y es algo que con lo que siempre lidiamos Jorge y yo, y hablamos mucho en los cursos, es que todo esto de lo que estamos hablando, de la pulpa, de la no pulpa, de la inflamación, del diagnóstico, de terapia pulpar, endodoncia, así, no, cómo decidimos todo esto, está todo eso dirigido ¿a qué? A mantener un diente en boca, ¿para qué? Para que funcione. Entonces, la parte protésica final es fundamental, es la cerecita en el pastel, es el punto por el cual estamos haciendo todo lo demás. ¿Sí me explico? Si no estamos considerando este diente como parte del proceso restaurativo funcional, todo de lo que hemos hablado hoy se va a la basura. Sí. ¿No? Entonces, Perfecto. es importante que hoy por hoy llevamos una relación realmente ahora sí estrecha, endo, perio, prosto, en cuestión del perfecto funcionamiento de un diente en boca. Pero todos los esfuerzos de todas las especialidades van dirigidos al punto final, que es el restaurativo. Claro. Para mí, esa es mi fisiología, mi forma de ver. Mantener el diente en función. No, si no está en función, pues tampoco está haciendo mucho. ¿Para qué lo quieres? Y es por lo que el paciente también acude a la consulta, ¿no? Porque él quiere poder comer, quiere poder hablar, o sea, mantener el diente. Evidentemente, cuando hay dolor, evidentemente quieren el manejo del dolor, ¿no? Pero el resto de la situación es porque ellos quieren hacer su vida normal con los dientes en función. Correcto. Sí, o sea, ya le hice la terapia pulpar, nomás no muerda por ahí. No, y hay que entender que la pulpa no es tan exigente. Lo único que nos pide es diagnostícame bien, usa un buen material, séllame bien. Yo voy a hacer todo el trabajo. Olvídense. Es que sabes que hemos subestimado muchísimo a la pulpa, ¿no? ¿No? O Yo sea, creo que hacia atrás la subestimamos, dábamos por hecho que si comunicabas esa pulpa estaba muerta y no es así. La capacidad de defensa y de regeneración es altísima. Y es lo que hay que aprovechar ahora. Claro.
pulpa es una carrera y me queda claro que aunque al final todo el objetivo de entenderla es para tener una función y procesos restaurativos, creo que a veces también sí la hacemos menos y la entendemos por menos en otras áreas o en otras especialidades, porque en endodoncia yo sé que la conocemos perfecto, pero sí creo que todos también tendremos que hacer un acercamiento a todo lo que la pulpa hace y todo lo que tolera y todo lo que nos refuerza y repara, para que entonces también todos la trataran con un poquito más de cariño. Amor. Yo tomé la liberdade de pedir para Said cambiar la pregunta, porque ustedes ya estaban hablando de eso que es muy importante, que es la integración en la práctica clínica, de pensar en todas las especialidades y lo que el diente va después de la endodoncia, después de la terapia pulpar vital, la integración. Y esta integración va desde el momento en que la persona que atiende la urgencia tiene el conocimiento, hay el conocimiento de hacer una terapia pulpar vital. Entonces, podemos discutir un poquito más de eso, que es muy importante también. Yo creo que voy a tomar un poco de las dos preguntas, ¿no? De la anterior y esta. Eso. Una de las cosas que creo que es importante es entender que muchas veces, decía Luis, es importante y es fundamental, creo que también lo decía Jorge, que ya desde pregrado empecemos a hablar de ese tipo de materiales y de ese tipo de terapias. Y creo que por ahí es donde tenemos uno de los elementos más flojos a nivel mundial, ¿no? O sea, de la odontología que está haciendo en consulta privada a lo que se enseña en la universidad, hay un gap interesante en cuestión de técnicas y de materiales, ¿no? Porque dicen, no, eso ya es para cuando salgas, eso ya es a nivel posgrado. ¿Cómo? ¿No? Muchas veces dicen, no, esta parte, no, eso es de endodoncia de pregrado. Esto no es lo que vamos a hacer en posgrado. O sea, hay un gap fuerte. Entonces, muchas veces sales como recién egresado y tienes las bases científicas mínimas para tener que seguir estudiando para ponerte al día a lo que realmente es la odontología de altura en el mundo real. Entonces, es importante que entendamos que hay técnicas que hay que aprender, y si no estás dispuesto a utilizar los materiales, las técnicas, los protocolos, el aislamiento, mejor no lo hagas. Con un bolso de gemelas, como dice Estefan. No te gusta esto? O sea, no es opcional. Y a veces es bueno, es que qué radical suenas. Sí, así es. Sí. O sea, hay cosas con las que no puedes lidiar. No, hay cosas con las que no se puede tolerar. O sea, Si un médico, un quirófano, un cirujano va a quitar elementos necesarios para la cirugía. Pues no, no está a discusión. ¿Por qué habría de estar a discusión en esto? Exactamente. ¿No? Esto es rapidito, no le pongas así que, hombre, esto es rápido. No hay manera. No hay manera. ¿No? Para mí, y eso es algo que ya ustedes opinarán diferente o no, y no estoy hablando exclusivamente en microscopio, pero para mí es parte fundamental la magnificación, lupas, lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Para poder... Para la terapia pulpar vital, magnificación. Sí, claro. Al menos en terapia pulpar de adultos, es como fundamental para tener una lectura correcta de lo que estás viendo, de qué está pasando con la pulpa, cómo la estás, parte del diagnóstico dinámico que es observar, ver, calificar la pulpa, ¿no? Son ciertos elementos que dices, ¿puedo modificarlos? No se pueden modificar. Para mí no se pueden modificar. Si lo que quieres buscar es, si de por sí el 100% absoluto en biología no existe, ¿no? O sea, siempre va a haber una posibilidad de error o de fracaso, no de error, vamos a quitar el tema de error, de fracaso en los tratamientos. ¿Por qué? Pues porque es así la biología. Si le empezamos a modificar las técnicas, empezamos a cancharnos un poco, es decir, bueno, pues total no pasa nada si le pones. Pues entonces, por eso es que muchas veces hay renuencia a esos cambios generacionales con los tratamientos que dicen, no, es que eso no funciona. No funciona porque no pones dique, porque no pones el material correcto, porque no ves. Aquí es donde a todos los dentistas que nos están viendo es como no hay que ponerse creativos, ¿no? O sea, el protocolo es sumamente estricto, hay que seguirlo y ya. O sea, no hay por qué ponerse creativos.
Mencionó ahorita Juan Carlos un factor bien importante que yo no sé si nosotros dimos por hecho al empezar este diálogo, que estamos hablando de dientes con ápice maduro, dientes en que estamos hablando de hacer terapia pulpar en ellos, no solo como antes se pensaba que esto era de área de pediatría porque queríamos terminar el desarrollo radicular, etcétera, sino que hoy también estamos hablando de que esta terapia la queremos hacer en dientes con ápice maduro, con ápice cerrado, y que entonces ahí el protocolo y la sensibilidad de seguir el protocolo se vuelve importante porque estamos queriendo la preservación de este tejido, ¿no? Tenemos que Ahora, dime una aprender cosa, Luis, como pediatras nosotros. O sea, ¿es la más verdad. sensible, será más sensible la técnica en ápices cerrados que en dientes con ápices inmaduros? Debe ser, ¿no? Tienes que cuidar las cosas exactamente igual. Exacto. Yo creo que es exactamente igual. Más confiada porque todavía no cierra el ápice y si no, pues puedo hacer otro tipo de tratamiento de regeneración, de revascularización, etcétera, o hacer un tapón apical o terminar en un tratamiento secundario que en el paciente con ápice cerrado sería la endodoncia, ¿no? Pero el objetivo sería no querer llegar ahí. Claro. Y lo que pasa es que antes la terapia pulpar vital era para dientes con ápice abierto, en donde se lograba la vitalidad, cerraba el ápice y lo mandabas al endodoncista. ¿Por qué? Que ahora Porque el ya no es contacto se necesario, iba a muchas veces. calcificar y podía haber reabsorciones, pero ahora somos afortunados, tenemos una generación nueva de materiales dentales que completa el círculo. O sea, ya entender cómo funciona ese tejido maravilloso que es la pulpa, cómo nosotros queremos ser conservadores y mínimamente invasivos y materiales que inducen y reparan a la pulpa. Tenemos todo Que ya. nos permitan ser mínimamente invasivos como son los de ahora, ¿no? Hace posiblemente 20 años, por más mínimamente invasivo que quisieras ser, el material no te daba tampoco para hacerlo, ¿no? No existía el material adecuado. ¿No? Y Entonces, hoy, como dice Edel, ¿no? Y tampoco no es un material que ya sea nuevo, no sé si me explico. O sea, ya Sí. tenemos la certeza que es un material que es estable y que sabemos que funciona. Probado. Eso le da un valor muy importante al procedimiento. Y yo voy a decir algo igual muy importante, aunque es un material muy estudiado, muy probado, que ya demostró diferenciación celular, que tiene buena capacidad de sellado, que tiene un buen comportamiento, es importantísimo entender esta parte de la que estamos mencionando clínica, de manejarlo adecuadamente, de aplicarlo bajo los criterios que debe ser, porque el material tampoco hace milagros. Entonces, si tú llevas a un extremo al que no deberías, al material, como igual decías un ratito, Estefan, si no lo manipulas bajo el amalgamador, hablando de biodentín, o lo quieren llevar por espatulado, pues también, ¿cómo esperas tener el resultado que te promete el material si no estás siguiendo los criterios? Y no Entonces, solo el material hace milagros, la pulpa tampoco hace milagros. No, no, tampoco. O sea, la pulpa subsiste a pesar de nosotros, ¿no? Finalmente. Sí. Claro. eso a lo que voy es no fracasa Pues, el material o la pulpa, fracasa tu método, fracasa que tú no estás haciéndolo de forma adecuada, ¿no? Entonces, sí tener en cuenta eso también. al final es eso, ¿no? O sea, es fascinante entender y leer acerca de lo que pasa biológicamente entre la pulpa y los materiales. Es espectacular y es como súper adictivo entender y cómo es que funciona. Y a mí me sigue impresionando, ¿no? Cómo el cuerpo tiene esas capacidades. Sin embargo, y ese es como mi punto central en todo esto, es concéntrate en la técnica. Minimiza errores de técnica. Y eso es, no sé, lo voy a poner así como los ejemplos de Estefan. Como cuando el tema de las lámparas de resina, ¿no? Dicen, no, pues, ¿qué lámpara me compro? Pues mira, hay lámparas que tienen este rango, hay otras lámparas que tienen este rango, y es todo un show, ¿no? Entonces yo siempre le digo a la gente cuando doy cursos, si usas la resina de Dentsply, compra la lámpara de Dentsply. Esa la va a polimerizar muy bien. O cómprate una lámpara que tenga el mega de todas las frecuencias para no cometer errores. Pues pasa lo mismo acá. O sea, sabemos que la técnica es así. Si yo pongo dique, si yo pongo un material bien pensado, bien estudiado, de acuerdo a las técnicas del fabricante, voy a funcionar. No inventes, no escatimes y no estires la liga. Ese es el truco. El protocolo está establecido, está estudiado y lleva tiempo haciéndose. O sea,
Sí. Y no hay pruebes por qué. materiales que no están estudiados en los pacientes, no se vale, ¿no? No se vale. No Y se sin vale. avisarle y cobrándoles. O sea, yo te digo, tú usas materiales nuevos, sí, y les dices a tu paciente, no, y le No, cobras, entonces- canijo, sí. Mira tú. O sea, maravilloso, no sé. O sea, que no se vale. es un tema sensible. Para mí es un tema muy sensible, ¿no? Pero pues el éxito está de acuerdo a la repetición. O sea, Y ya alguien hay- se rompió la cara por ti. es muy importante tener en cuenta lo que dicen, que sean materiales estudiados, probados y que tengan el control de calidad y el ISO. O sea, a veces pensamos que eso no es relevante, pero en este caso, Sí, sí es. materiales que son bioinductores, bioactivos, biocompatibles, donde estamos hablando de que esperamos también una diferenciación celular, es incluso aún más significativo que los materiales tengan estos estándares de calidad, porque si no, tú vas a empezar a producir tejidos que realmente no conocemos o no sabemos cómo se están estableciendo en la entidad del diente, ¿no? Correcto. Perfecto. Lo que piensan, podemos ir para las preguntas o quieren añadir algo? ¿No? Podemos interactuar ya con Preguntas. preguntas del público, ¿no? Said puede cambiar la pantalla para nosotros y leer la primera pregunta. Creo que hay muchas discusiones también contestando las preguntas. Muchísimas gracias, Rafaela. Sí me escucho, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias, doctores. La verdad es que los estamos notando muy emocionados, muy intensos con estas charlas. No queríamos interrumpirlos con la sesión. Bueno, gracias también a la audiencia que estamos teniendo. Gran participación tanto en la plataforma de GoToWebinar como en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Y pues bueno, los seguimos invitando a que participen en esta ronda de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, doctores. Nos extendimos un poquitito en la sesión. Prometemos platicar como esa charla que nos están solicitando la audiencia con diferentes casos. Gracias por compartirnos su conocimiento, la experiencia. Creo que sin duda esta participación va a ser muy clave para ampliar esta perspectiva sobre la terapia pulpar vital. Doctores de la audiencia, también muchas gracias a ustedes por la interacción. Hemos recibido bastantes preguntas y saludos, felicitaciones. El resto de las preguntas que por el tiempo no hemos podido responder durante esta sesión, vamos a compartirlas también entre los odontólogos para que podamos responderlas o tratarlas en una segunda sesión. Los invito a que si desean profundizar más en este tema, también puedan seguirnos en nuestras redes sociales de COA y Septodon para más información sobre los silicatos activos de Septodon. Conferencias. Doctores, muchísimas gracias nuevamente. Seguimos en contacto. Unas últimas palabras para nuestra audiencia. No, pues muchas gracias a todos los que se conectaron. Yo creo que también como mensaje final, aparte de agradecer, como bien dice Jorge, es que la terapia pulpar vital es un tratamiento que no es una moda. Es un tratamiento que llegó para quedarse y que con diagnóstico adecuado, buenos materiales y buen conocimiento, funciona y funciona muy bien. Yo, sumando al hilo en el que vamos, también quiero mencionar que precisamente la terapia pulpar vital, diciendo que no es una moda, es hacer este cambio durante la práctica tanto del odontólogo general, pediatra, rehabilitador, endodoncista, en que tengamos que hacer un diagnóstico certero y valorar a la pulpa desde el momento en que está llegando a consulta con nosotros para entonces poder hacer un mejor tratamiento y que eso cambia quizá un poco al ritmo de trabajo del que estábamos acostumbrados a seguir, ¿no? Nos faltó hablar de remoción selectiva de caries. Ya algún otro día hablaremos de eso. Un gran tema. Seguro que sí. Y bueno, creo que un mensaje también importante de todo esto es un tema muy bonito, es un tema fascinante. A los que nos gusta esto de la mínima invasión y de la conservación de estructura, pero creo que un mensaje sumamente importante para mí de todo esto: seamos responsables. Es correcto. ¿Me explico? Hay que leer, hay que hacer, acérquense a la gente que va adelante. Yo me acerco a la gente que va delante de mí, ¿no? O sea, yo cuando me faltan cosas, cuando tengo dudas, pues voy y digo,
¿quién sabe de esto? Pues voy contigo, voy con Luis, voy con Edel, ¿no? Para mí son de los grandes gurús ahorita, ¿no? No sé qué opinen los demás. Entonces, Totalmente de acuerdo. pues acérquense a alguien que le lleve la ventaja, ¿no? Luis y Edel, ¿no? O sea, lo sabemos todos aquí, son el primer punto de acercamiento cuando hay una duda. Entonces, somos clínicos y nos dedicamos a hacer esa clínica. A veces me falta un poco también esta parte, ¿no? Entonces, como dices, estoy aquí en el panel de discusión y pues este cuate debe saber todo. Pues no necesariamente, ¿no? No, Le he dedicado más tiempo posiblemente que otras personas. Entonces, pero eso es una línea y siempre hay alguien que va delante de ti. Entonces, busca quién está delante de ti, pregunta, asesórate antes y vuelve a tener una persona responsable. Cambia, haz el cambio a esta nueva filosofía de vida, sí, es maravilloso, pero hazlo consciente, sé responsable, nada más, es como mi último dato, ¿no? Muy bien. Bueno, disculpa, me gustaría también de agradecer en nombre del Septodonte a todos ustedes. Fue una discusión muy rica. Siempre estamos aquí aprendiendo con ustedes. Y también agradecer a ustedes que estuvieron en el Pulp Summit, que fueron días muy, muy, muy ricos también para nosotros. Y me quedaré a la disposición de ustedes, doctores, y también de todo COA cuando necesite de algo. Estamos ahí juntos para una sesión, porque veo que hay muchas preguntas y eso es muy bueno porque las personas realmente es un tema que interesa y necesitamos saber más, cada vez más de esto. Es correcto. Muchísimas gracias. Bueno, queda el compromiso de platicar sobre la segunda sesión. Muchas gracias a todos. Estamos en contacto. Gracias a Y gracias todos. a todos. Muy buen día. Chao. Gracias. Hasta luego. Saludos.